Me llamo Cristina Fallaras Sánchez y soy periodista, soy escritora y soy activista. Yo creo que mi trayectoria laboral es una cosa y mi trayectoria militante es otra. Es decir, la militancia no es una cuestión laboral. La militancia nunca es lucrativa y por lo tanto no es laboral porque solo es trabajo aquello por lo que te pagan. Y creo que además tenemos que tenerlo muy claro. Aquello por lo que no nos pagan no podemos llamarlo trabajo, porque no es trabajo. Entonces, en mi trayectoria militante, yo empecé militando en los barrios en Barcelona, en el movimiento de comunicación de los barrios. Yo empecé montando periódicos de barrio, periódicos obreros, gratuitos de barrio, en el 89. Yo tenía 19 o 20 años, creo. Era muy jovencita, pero empecé en Nou Barris, en una zona obrera bastante dura entonces, donde se filmó la película del 47, del autobús. Empecé allí, montando periódicos de barrio. Estuve 10 años haciendo prensa obrera, gratuita, para la gente cuyas problemáticas no salían en la prensa tradicional, ¿vale? Y les hacíamos periódicos para que tuvieran su realidad reflejada. De ahí pasé a militar en la memoria histórica. A partir de ahí toda mi militancia ha sido desde el yo, desde el relato. Pasé a militar en la memoria histórica y en el movimiento antidesahucios. Expuse la historia de mi familia y expuse también la historia de mi desahucio. Publiqué 2 libros, en el caso de la memoria histórica, Honrarás a tu padre y a tu madre. En el caso de los desahucios, A la puta calle. En ambos relataba mi historia personal y además participaba en todo el entramado, pero sobre todo instando a las personas que estaban viviendo esas situaciones a relatarse en público para eliminar la culpa y la vergüenza. Creo que la gran militancia que he hecho durante toda mi vida en distintos ámbitos, ahora sobre todo estoy dedicada a la violencia sexual, ha sido una que se podría resumir en la ruptura del silencio y el relato desde el yo. Es decir, es imprescindible para transformar la sociedad que nos relatemos antes a nosotras mismas. Si tú no te relatas a ti misma, no podrás modificar la sociedad. Todo esto viene de que yo me pregunté un día cómo podía ser que en España hubiera alrededor de 120.000 desaparecidos y desaparecidas de la guerra civil y del franquismo y que no estuviéramos sacándolas de las cunetas. Que cómo puede ser que la población no cogiéramos pico y pala y saliéramos. Y me di cuenta de que es porque no nos habíamos contado nuestra propia historia y no puedes militar en la historia de otros si no les has resuelto la tuya. Hice lo mismo con los desahucios e hice lo mismo estoy haciendo lo mismo con la violencia sexual. Y con la violencia sexual, más allá de relatarme yo, pasé primero a montar el movimiento Cuéntalo. Comenzó con un relato anónimo en redes y luego vino la denuncia de otra víctima. Y de ahí la importancia de que las mujeres nos relatemos para crear mecanismos de identificación a los que otras puedan agarrarse y denunciar, para que la gente se relatara, que fue una barbaridad. Se relataron varios millones de mujeres de 60 países distintos. Y he dado el paso a recopilar yo los testimonios. Pues di un paso más y me dedico ahora a recopilarlos yo en persona, porque me di cuenta de que hay un tipo de relato que no hacemos, que no practicamos, porque la sociedad nos castiga al hacerlo. Por ejemplo, en la primera transición, los rojos y las rojas que habían luchado contra Franco o cuyos familiares habían sido represaliados no se relataban porque seguían con el miedo. Bien, pasa algo parecido con la violencia sexual. No nos relatamos porque tenemos miedo, pero también porque tenemos culpa y vergüenza. Entonces, además de ser yo misma quien me relato de alguna forma para poner un ejemplo, de decir, no pasa nada, es decir, cuéntalo porque no solo te va a hacer mejor, sino que contarlo es un acto político en el que tú participas de una memoria colectiva
y creas esa memoria colectiva, y en la medida que ejerces una acción política que además se convierte en una memoria colectiva, modificas la historia, y es importantísimo, con tu propio relato. Pero me di cuenta que había mujeres que no podían hacerlo, porque les iban a castigar la sociedad, su pareja, su familia, el entorno laboral, lo que fuera. Y entonces pensé, bueno, que me lo manden a mí, lo desidentifico, por así decirlo, lo codifico, lo anonimizo y entonces lo lanzo. De manera que esa memoria colectiva no se frene por el hecho de que las mujeres no podamos poner el nombre, porque si no, solo relataban aquellas que se podían atrever. Esa idea de poner el cuerpo, que el feminismo manejamos mucho, es buenísima, porque hay que poner el cuerpo por las otras, pero siempre tienes que partir de la base de aquellas que no pueden poner el cuerpo, ni la identidad, o que no quieren, o que no se atreven, o que no están en el momento en sus vidas, ¿vale? Y entonces ahora estoy dedicándome a recopilar los relatos de aquellas que no pueden hacerlo. En cuanto a mi vida laboral, yo trabajo como periodista desde el 88. Hagamos cálculos porque a mí no me da la gana de hacerlos, porque deben ser muchísimos años, pues casi 40 años. Llevo 40 años de vida laboral periodística. He hecho de todo, desde ser reportera de calle hasta ser directora de un periódico, pasando por guionista, jefa de redacción, subdirectora, todo. Hasta que salió la primera sentencia de La Manada. Con la primera sentencia de La Manada, yo en ese momento era tertuliana de televisión, tertuliana política. Yo viví cuando hicieron pública la primera sentencia de La Manada, yo estaba en directo en la tele y de repente se me reveló el cuerpo y la cabeza y me di cuenta en ese preciso instante de que yo ya no podría hacer información nunca más. Es decir, de que aquellos cauces que la información necesitaba, los medios de comunicación no podíamos dárselos y que teníamos que inventar nuevas formas y nuevos canales de comunicación que fueran horizontales y no jerárquicos, ¿vale? Y fue cuando lancé el movimiento Cuéntalo. A partir de entonces ya solo hago opinión. Paralelamente soy escritora, tengo publicados 14 libros, de los cuales uno es un libro testimonial, y los otros 13 son casi todo novelas, excepto 2 ensayos y un libro de poesía. Y publico desde principios de los 2000. ¿Y qué más? Hago algún guión para algún documental de cine, hago teatro político, tengo una asociación, Acción Comadres, que se dedica a hacer teatro de acción política del testimonio, del yo. Esto no es profesional, pero sí que trabajo con profesionales. Y creo que nada más. Me dedico profesionalmente a dar conferencias tanto por España como internacionalmente, sobre todo sobre la literatura del yo, sobre la acción del fascismo, sobre las memorias y sobre la acción radical de los hombres heterosexuales blancos sobre el cuerpo del resto de personas del mundo entero. Pues estoy haciendo algo muy difícil. Que es asumir mi propia transformación y volcarla en mi literatura. El hecho de llevar 2 años, llevo desde 2018 recopilando testimonios de mujeres e instando a las mujeres a relatarse en cuestiones de violencia sexual, de violencia machista en general y violencia sexual en particular. Yo sufrí violencia sexual desde la infancia hasta hace relativamente poco, y violencia machista durante toda mi vida. El hecho de trabajar el relato de otras me ha modificado de tal manera que me he dado cuenta de que yo había vivido toda mi vida desde la rabia. De manera que había construido mi ser profesional, tanto periodísticamente como literariamente, desde la rabia. Que es, cada uno construye desde donde sea y cada una construye desde donde sea, y sobre todo no está nada mal poder utilizar la rabia para crear. Y sin embargo, hace relativamente pocos ahora mismo, me di cuenta de que hasta qué punto las mujeres me han cambiado.
Las mujeres al relatarse me han modificado. Y el otro día me senté a escribir, estoy escribiendo un libro sobre mi vida en los 90 y sobre todas las veces que me violaron, que son centenares. Entonces, voy a explicarlo porque decir que son centenares. Cuando sufres violencia sexual en la infancia desarrollas, entre otras cosas, aparte de desórdenes alimentarios, intentos de suicidio, autolesiones, cualquier cosa del espectro bipolar, trastorno de la personalidad, trastorno límite, todo tipo de adicciones. La adicción, sobre todo la adicción al alcohol y a los tranquilizantes, que te permite sobrevivir, porque si no te matarías, y a la cocaína y al speed, quiero decir, cada una consume, en mi caso he tenido épocas, pero quiero decir, yo ahora veo a las muchachas que sobre todo es speed y una cosa rosa y cocaína y no sé qué. En mi tiempo eran anfetaminas y alcohol. Bueno, eso hacía que te quedaras inconsciente. Cuando te quedabas inconsciente te violaban. Cuando vives la mitad de tu vida inconsciente es imposible saber cuántas veces te han violado. Si yo no sé cuántas veces me han violado, no tengo ni idea, pero más de un centenar seguro, largo. Eso convierte tu cuerpo en un lugar a cuya rabia tienes que dar canal. Es decir, tienes que canalizar esa rabia o te matarías. Y yo lo he canalizado a través de mi literatura y también de mi activismo. Bien, de repente me doy cuenta, después de todo ese tiempo y de todo eso, me doy cuenta de que el relato de las mujeres y trabajar con ellas me ha quitado la rabia. Y por primera vez en mi vida me senté el otro día, hace un tiempito, pero no mucho, me senté el otro día a escribir y me di cuenta de que no tenía la rabia y que ya no me valía la manera en que escribía y que tenía que modificar absolutamente mi manera de expresarme. Porque si toda mi expresión había nacido de una canalización de la rabia, de repente me encontraba que ya no existía esa fuente, ya no brotaba esa fuente, esa estaba seca, afortunadamente, quién sabe. Pero claro, tengo que modificar eso. Y ahora estoy en un proceso que me está resultando muy interesante y muy extraño, que es ver cómo esta nueva situación transforma aquello que yo es lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta hacer, que es escribir. Es muy gracioso porque cuando trabaja, yo estoy en terapia desde hace años, porque todas deberíamos estar en terapia desde hace años. De hecho, debería pagarnos el Estado la terapia, para empezar, a toda persona en esta sociedad que no sea un varón heterosexual blanco. Y luego ya veremos con ellos qué les hace más falta, pero no vamos a luchar contra la ola. Una de las preguntas básicas es ¿dónde te ves dentro de 5 años o dónde te ves dentro de 3 años? Y yo la verdad es que he llegado a un momento en mi vida que no lo sé, pero que tengo cierta paz. Digamos que yo tiendo a verme siempre de un modo ideal, escribiendo en una casa lejos de alguna ciudad, lejos de cualquier ciudad y sentada en una casa con un perro escribiendo mis libros. Esa sería mi idea de la maravilla. Lamentablemente he sido pobre toda mi vida. Bueno, toda mi vida no, tuve una época bastante rica cuando tenía cargos directivos en los periódicos, que afortunadamente pasó, prefiero ser pobre. Pero en cualquier caso, la idea de tener ese entorno y ese contexto es bastante difícil. Pero fantaseo con la idea de una comunidad de mujeres. Es decir, a mí me gustaría, no es que me vea ahí, ¿vale? Sino que me gustaría vivir en una comunidad no mixta de mujeres, y si eso de mujeres y maricas, viviendo en un entorno natural, culto, alejadas del ruido y de alguna manera alejadas de aquello que va a traer consigo la tecnología. De repente me he sentido demasiado mayor. Yo soy buena manejando la tecnología y soy muy buena manejando redes, por eso he lanzado movimientos potentes. Y sin embargo, creo que lo que viene ahora es algo que no podemos manejar. Estudiando lo que se nos viene encima, con mis conocimientos, que son los que son, pero no son pocos,
estudiando lo que se nos viene encima, me doy cuenta de que no vamos a ser dueños de aquello aquello que construimos ahora. Realmente no seremos dueños del fruto de lo que estamos construyendo. Y ahí va a haber un quiebre democrático, y va a haber un quiebre comunicacional, y va a haber un quiebre en la idea de representación y de la identidad, que me hace desear ser vieja. Tengo ganas de ser vieja, y descolgarme del presente y vivir por fin una vida que no tenga que ver con la marcha del presente. Cuando eres periodista y eres activista, estás muy inmersa en el presente constante e inmediato. Poder desgajarme de eso en un entorno de mujeres cultas, en paz, en una especie de ecofeminismo anclado en el tiempo, me parece una idea maravillosa. Sí, me gustaría hacer un llamamiento al activismo. Vivimos en una sociedad desde hace demasiado tiempo centrada en la producción, en el lucro y en la construcción individual. Me gustaría hacer un llamamiento al activismo, el activismo como forma de vida. Es decir, por otro lado ya ganarás dinero, ya producirás, pero la acción común para mejorar las condiciones del resto de los seres humanos con los que compartimos espacio es importantísimo. Y me da igual qué activismo. Es decir, a mí me da igual el activismo, a mí me da igual cualquier tipo de activismo. Me da igual el activismo por las raíces de los árboles que por tu pueblo moreno, que por las uñas de los pies, que contra la violencia machista. El activismo es una forma de vivir y creo que quedan pocos grupúsculos, pero creo además que el feminismo actual ha abierto una vía importantísima y será la única manera que podamos luchar contra un neofascismo que va a arrasarnos. Y es un neofascismo tecnológico contra el que no vamos a tener herramientas. Creo en lo pequeño. Hay una amiga mía que habla de Marina Fortuño, que fue profesora mía y es una mujer de Zaragoza extraordinaria, una periodista, que habla de ocuparse de lo menudo. Lo menudo es aquello que parece que es un detalle y, sin embargo, cuidándolo, ese detalle se multiplica y que si cada uno cuidamos un detalle, entonces yo tengo muchas ganas de que se multiplique el cuidado de lo menudo, porque hemos hablado siempre de grandes activismos, es decir, contra la guerra, el pacifismo, la ecología. Tengo la sensación de que esas grandes causas no solo se nos han quedado demasiado grandes, sino que reproducen estructuras jerárquicas de los partidos políticos y que son repugnantes. A mí las ONGs me parecen entidades peligrosísimas, las grandes ONGs, porque su construcción jerárquica y económica reproduce maneras que las convierten en grandes rodillos de copia del sistema productivo capitalista. Bien, si consiguiéramos ocuparnos de lo menudo, de una planta, de los tejidos nobles, de los cuidados de las compañeras, del amor, de lo que sea, pequeño de nuestro entorno, creo que conseguiríamos salvarnos, al menos creando entornos pequeños.